¿Sabías que una de las demostraciones más hermosas de humanidad en la historia del rock ocurrió cuando un accidente en el escenario pudo haber arruinado completamente un concierto de Queen? Lo que pasó después no solo salvó la noche, sino que se convirtió en una de las historias más conmovedoras sobre Freddie Mercury que jamás se haya contado. Y las palabras que pronunció ese día siguen resonando décadas después, demostrando por qué era mucho más que solo una superestrella del rock. Era 1982, y Queen se encontraba en plena gira promocional de su álbum Hot Space. La banda había llegado a Japón, un país donde siempre fueron recibidos como verdaderos dioses del rock. El Tokyo Dome estaba completamente lleno, con más de 50,000 fanáticos, esperando ansiosamente el espectáculo de sus vidas. La energía era eléctrica, como siempre sucedía cuando Queen pisaba territorio japonés. Los fans japoneses eran conocidos por su pasión desmedida y su respeto casi religioso hacia sus ídolos musicales. Y Queen no era la excepción. La noche había comenzado de manera espectacular. Freddie Mercury, vestido con uno de sus icónicos trajes blancos, dominaba el escenario con esa presencia magnética que lo caracterizaba. Brian May hacía llorar su guitarra con solos que parecían tocar el alma misma, mientras Roger Taylor y John Deacon mantenían esa base rítmica inconfundible que hacía vibrar cada fibra del cuerpo de los asistentes. Todo parecía perfecto, hasta que ocurrió lo impensable. Durante la interpretación de We Will Rock You, cuando la multitud estaba completamente entregada al ritual de golpear palmas y patear el suelo al unísono, un joven fan en las primeras filas perdió el equilibrio. La emoción del momento, combinada con el empuje natural de la multitud, lo hizo caer de manera aparatosa. Pero no fue una caída cualquiera. El muchacho se golpeó fuertemente contra una de las barreras de seguridad, y el impacto fue tan fuerte que se escuchó incluso por encima del rugido ensordecedor de la multitud. Lo que sucedió a continuación fue algo que nadie esperaba, ni siquiera los miembros de la banda. Freddie Mercury, que había notado inmediatamente el incidente desde su posición privilegiada en el escenario, hizo algo que iba completamente contra todos los protocolos de seguridad y las recomendaciones de los organizadores del concierto. Sin dudarlo ni un segundo, detuvo la canción con un gesto hacia sus compañeros de banda y saltó literalmente del escenario hacia la zona donde había ocurrido el accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. 50,000 personas que segundos antes rugían con la fuerza de un huracán, ahora guardaban un silencio sepulcral, sin entender completamente qué estaba pasando. Los guardias de seguridad se pusieron nerviosos. Los organizadores del evento entraron en pánico, y los miembros de Queen se miraron entre sí sin saber exactamente cómo reaccionar ante la decisión impulsiva de su líder. Freddie se abrió paso entre la multitud con una determinación que sorprendió a todos. No era la primera vez que un artista detenía un show por una emergencia médica, pero era prácticamente inédito que el propio cantante abandonara el escenario para atender personalmente a un fan herido. Cuando finalmente llegó hasta donde estaba el joven, se arrodilló a su lado y con una ternura que contrastaba completamente con su persona escénica, comenzó a hablar con él en un inglés pausado y calmado. El muchacho, que tenía aproximadamente 17 años, estaba consciente pero claramente conmocionado por el golpe. Tenía una herida en la frente que sangraba ligeramente y se notaba que estaba asustado, no tanto por el dolor físico, sino por la vergüenza de haber causado semejante interrupción en el concierto de su banda favorita. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a Freddie Mercury arrodillado frente a él y comenzó a disculparse repetidamente en japonés. Fue entonces cuando Freddie pronunció las palabras que nadie presente esa noche pudo olvidar jamás. Tomando suavemente el rostro del joven entre sus manos, le dijo con una sonrisa que irradiaba calidez genuina: "Darling, you didn't ruin anything. You made this night special. Music is about bringing people together, and right now we're all together taking care of you. That's what matters most." Pero Freddie no se quedó ahí. Mientras esperaban a que llegara la asistencia médica, continuó hablando con el joven, preguntándole su nombre, cuál era su canción favorita de Queen y si había venido solo o acompañado al concierto.
El muchacho, cuyo nombre era Hiroshi, le contó entre lágrimas que había ahorrado durante meses para poder comprar el boleto y que este era el momento más importante de su vida. Freddie escuchó cada palabra con atención genuina, asintiendo y sonriendo, como si fuera la conversación más importante del mundo. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, Freddie se aseguró personalmente de que Hiroshi recibiera la atención adecuada. Pero su gesto no terminó ahí. Antes de regresar al escenario, le prometió al joven que dedicaría la siguiente canción especialmente para él, y que después del concierto, si los médicos lo autorizaban, podría conocer a toda la banda en el backstage. El regreso de Freddie al escenario fue recibido con una ovación que duró más de 5 minutos. La multitud japonesa, conocida por su respeto y compostura, estalló en aplausos que parecían no tener fin. Pero lo más impresionante vino después. Freddie tomó el micrófono y, dirigiéndose a toda la audiencia, explicó lo que había pasado. "Tonight, we learned something beautiful", dijo con voz emocionada. "We learned that music isn't just about the show, it's about the people. And sometimes, the most beautiful moments happen when we stop performing and start caring for each other." La banda reanudó el concierto con una energía renovada, pero había algo diferente en el aire. La conexión entre Queen y su audiencia esa noche trascendió lo musical para convertirse en algo profundamente humano. Cuando llegó el momento de Love of My Life, Freddie cumplió su promesa y dedicó la canción a Hiroshi, quien para entonces había sido atendido por los paramédicos y había recibido autorización para permanecer en el concierto desde una zona más segura. Después del show, tal como había prometido, Freddie se aseguró de que Hiroshi pudiera conocer a toda la banda. Las fotografías de ese encuentro, que circularon años después, muestran a un Freddie Mercury completamente diferente al personaje escénico, relajado, sonriente y genuinamente interesado en conocer a este joven fan que había marcado su noche de manera tan inesperada. Pero la historia no terminó ahí. Hiroshi, quien se recuperó completamente del accidente, mantuvo correspondencia con Freddie durante varios años. En las cartas que intercambiaron, que fueron donadas a un museo después de la muerte de Mercury, se puede leer cómo este encuentro cambió la vida del joven japonés, quien eventualmente se convirtió en músico profesional, inspirado por la humanidad y generosidad que Freddie había demostrado esa noche. Este incidente se convirtió en uno de los ejemplos más citados de la personalidad real de Freddie Mercury, más allá de su persona pública. Sus compañeros de banda recordarían años después que este tipo de gestos eran completamente característicos de Freddie. Brian May comentó en una entrevista que Freddie siempre puso a las personas por encima del espectáculo. Para él, la música era un vehículo para conectar con la gente, no para separarse de ella. La prensa japonesa cubrió extensamente el incidente, no solo por lo inusual del gesto, sino por lo que revelaba sobre el carácter de una de las estrellas más grandes del rock mundial. Los titulares no hablaban del concierto en sí, sino del momento humano que había ocurrido en medio del espectáculo. Mercury demuestra que las estrellas también tienen corazón, escribió el Asahi Shimbun al día siguiente. Este evento también estableció un precedente en la industria musical. Muchos artistas comenzaron a tomar más en serio la seguridad de sus fans y la importancia de mantener una conexión humana durante los conciertos. La historia de Hiroshi y Freddie se convirtió en un caso de estudio sobre cómo los artistas pueden y deben responder cuando sus fans necesitan ayuda. Décadas después, cuando Hiroshi ya era un músico establecido, declaró en una entrevista que las palabras de Freddie esa noche no solo lo consolaron en el momento, sino que definieron su filosofía de vida. Me enseñó que la verdadera grandeza no está en ser una estrella, sino en cómo tratas a las personas cuando nadie te está obligando a hacerlo, recordó con emoción. La historia de esa noche en Tokio se ha convertido en leyenda, pero más que eso se ha convertido en un recordatorio de que detrás de las luces, el glamour y la fama, los verdaderos artistas son aquellos que nunca olvidan su humanidad. Freddie Mercury no solo fue recordado por su voz extraordinaria, su presencia escénica incomparable,
o su capacidad para escribir himnos que trascienden generaciones. También es recordado por momentos como este, donde demostró que el verdadero rock and roll no está solo en la música, sino en la capacidad de tocar vidas de maneras que van mucho más allá de una canción. Esa noche en Tokio, Freddie Mercury no solo consoló a un fan herido, consoló a toda una audiencia que aprendió que sus ídolos también podían ser profundamente humanos. Y esas palabras, "You didn't ruin anything, you made this night special", siguen resonando hoy como un ejemplo de cómo la verdadera grandeza se mide no por el tamaño del escenario, sino por el tamaño del corazón. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles sobre las leyendas de la música. Comparte en los comentarios si conoces alguna otra historia similar de artistas que demostraron su humanidad de maneras extraordinarias. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo estas historias que demuestran que detrás de cada gran artista hay una gran persona.